Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Apelios Mod. En este video vamos a mostrar cómo se consigue la montura del jinete sin cabeza. No es una montura muy difícil de conseguir, en realidad es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es entrar al buscador de mazmorras, buscar la mazmorra del jinete sin cabeza y darle a encontrar el grupo. Una vez hayamos hecho esto, va a demorar algunos minutos hasta que encuentre el grupo y podemos entrar a la mazmorra. Así que yo creo no van a tener ningún tipo de problema en el momento de poder entrar y realizar la mazmorra. Por lo demás, mecánicas, no es nada difícil tampoco. Por el nivel en el que estamos, es una mazmorra de Mists of Pandaria, o sea, no tiene mucho poder. La mecánica es atacar full DPS al boss. Cuando esté por morir va a soltar la cabeza, full DPS a la cabeza. Después nuevamente se debe reiterar este mismo patrón 3 veces. A la tercera cae el boss. Una vez caído, bueno, ahí va de la suerte. Se puede lootear y obtener la montura de una, como se puede lootear y nos regalará algunas cositas de Halloween. Le tenemos que dar las gracias al servidor Firestone, ya que en estas fechas, bueno, tanto como en otras fechas, como en Pascuas también, o Halloween, o fin de año, o Navidad, nos hace este tipo de aportes, este tipo de regalos, que la verdad incentivan un poco a la jugabilidad dentro del servidor, incentivan a los jugadores a interactuar más en la parte de comunidad, porque como ya saben, el tema de hacer mazmorras o hacer míticas a veces es muy complicado. El tema de encontrar personas con las que puedas jugar tranquilamente es muy complicado. Pero este tipo de eventos donde no necesitamos mecánicas prácticamente, o sea, solo entramos y jugamos, vamos full DPS a pelear, simplemente a pelear, matar, incentiva de cierta forma a los jugadores a interactuar más con otras personas. Como saben, ya hace varios días que no subo video, ya ha pasado una semana, casi 2 semanas desde el último video. Estoy en plenos cambios en mi vida personal, a nivel familiar, porque tuvimos unos cambios bruscos que nos estamos adaptando y nos sentimos muy contentos. Bueno, me va a dar más tiempo para poder grabar, para poder subir contenido. Voy a ver si subo contenido variado, así que si alguno tiene alguna sugerencia de algún juego, ya que hace poco le di un upgrade a mi máquina bastante potente para poder jugar juegos del momento, por decir así, hacer gameplays o streaming. Estoy empezando a utilizar más el canal de Twitch, que no lo estaba utilizando casi nada, pero ahora le vamos a empezar a dar un poco más de uso, ya que estoy jugando Genshin Impact. Empecé a jugar hace 2 días a Monster Hunter World y esos juegos los quiero pasarlos por streaming en Twitch que hacer gameplays, a no ser que sea algo específico o alguna misión específica de ir a buscar o cosas por el estilo que se necesite ahí grabar. Bueno, la grabaré y subiré a YouTube en otra sección, en otra lista de reproducción. Ya saben que están
todos los videos de Firestorm en una lista. La mayoría de los videos que tengan que ver con Firestorm Server están ya apartados. Ahora subí un video solo de Genshin Impact. Como ya les digo, he estado teniendo muchos cambios últimamente en mi situación cotidiana, por lo cual no he podido jugar mucho a los videojuegos. No he tenido mucho tiempo de estar tranquilo y enfocarme en esto, pero si todo sigue así voy a tener un espacio mejor para poder tanto hacer streaming como grabar y estar más tranquilo. Así que bueno, se vienen buenas cosas, se vienen tiempos mejores y de mucha productividad. Así que espero que los videos les gusten, que les sigan gustando. Le meto todas las ganas, trato de que los videos salgan lo mejor posible, trato de editarlos lo mejor posible. Así que el que quiera y el que esté escuchando en este momento el video, porque mucha gente se va antes, el que esté escuchando el video, denle un me gusta y suscríbase al canal, que sinceramente es un canal que arranqué de cero, de nada. Un día a la noche dije voy a hacer YouTube y bueno, acá estamos a casi 4 meses de haber empezado y con 180 suscriptores, que es una banda. No pensé llegar a 180, supongo yo que llegaré muchos más, pero estos primeros 180 son como que wow, una familia enorme que está ahí esperando que salgan los videos o mandándome comentarios o escribiéndome por redes sociales. Cualquier cosa que tengan duda, no duden en escribirme por Messenger, por la página, dejarme en los comentarios o en Instagram. En Twitch lo estoy empezando a usar, así que si quieren también se pueden meter en los vivos que esté haciendo de algún juego. Hace poco hice unos vivos de Genshin Impact, que los hice en la mañana porque me levanté temprano y antes de empezar a trabajar o a hacer otra cosa en la casa me puse a jugar, así que ya saben, por donde quieran y tengan alguna duda me escriben y si puedo respondérselo rápido, lo respondo rápido. Si lo sé, mejor, y si no lo sé, lo busco y les mando la explicación lo mejor resumida posiblemente. Como pueden ver, lo intenté con mis 3 personajes y con unos 3 2 veces para ver si me la daba, pero no me la dio, así que bueno, supongo yo que mañana lo intentaré de vuelta a ver si sale. Espero que me salga, pero ya saben que es solo esto, es solo entrar al buscador de mazmorras, ir a la mazmorra del jinete sin cabeza y darle a encontrar el grupo. Una vez que hayan encontrado el grupo, entran a la mazmorra y es full DPS al boss. Solo tienen que ir corriendo, esto sí, tienen que ir corriendo hasta donde está la calabaza, cliquearla y va a ser como un rito ahí de invocación medio extraño y aparece el jinete sin cabeza. Y después recuerden, full DPS. Hoy, como pueden ver, la perra de enfrente no está ladrando, me está dejando grabar tranquilamente, aunque estoy con los audífonos muy altos, quizás esté ladrando y esto después salga en el audio, pero yo no lo estoy escuchando, así que 10 puntos. Hoy se porta bien. Igual es un estilo de marca registrada, ¿no? Porque yo subo mis audios y de repente está ladrando, como de repente no, de repente ladran todos los perros de la cuadra, de repente no, pero es algo mío. No creo que muchos youtubers graben cuando están ladrando los perros, solo yo. Para ir avisando, con el personaje que estaba haciendo la guía de leveo de 110 a 120, hoy llegué a 120, gracias al experiencia por 10.
Así que voy a subir la guía de leveo, la cuarta parte y la quinta parte. Que la cuarta parte la resumí lo más que pude, que quizás no hable mucho en la guía, o sea, simplemente haga el inicio, deje que pase todo el tiempo de la guía porque son como 25 minutos, 30. Si no, estar escuchándome durante 30 minutos quizás es aburrido. Así que... Y además que no sabría, o sea, le tendría que ir explicando paso a paso lo que está pasando. Así que probablemente hable en el principio, explique más o menos de qué va la guía y después deje que siga reproduciendo música o el audio de entorno del juego. Aunque mejor música, más relajante, de repente quieren escuchar música, miran el video. Así que... Y después se subirá la quinta parte, que es donde llego del 117, que creo que es el que quedo en la última parte de la cuarta parte de la guía, y llego de 117 a 120. Después de ahí, con ese personaje, lo más seguro que me vayan a rescatar a hacer cadena de misiones. No sé, eso tengo tiempo. Ahora me voy a enfocar en la experiencia por 10 que está en el server y voy a arrancar un PJ de level 0, de level 1 de level 1 a 120 y vemos qué pasa. A ver si encuentro una ruta de cómo subir de nivel mucho más rápido y apoyándome en la experiencia por 10. Así que eso, atenti, un nuevo video. Bueno, desde ya muchas gracias por escuchar o por mirar. Un saludo de Apelios.